Me da mucho gusto saludarles. Prácticamente pues ya estamos cursando los últimos días del mes de enero, se nos está yendo el tiempo muy rápido y le doy la bienvenida a este programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, Sociedad Transparente, no sin antes agradecer a Puebla TV este espacio que nos permite continuar en comunicación con usted. Hemos hablado de diferentes temas a lo largo de todos estos meses que tienen que ver desde luego con el ejercicio de un derecho fundamental que hoy gozamos todos los mexicanos desde hace una década, el derecho a preguntarle al gobierno, a saber qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace, los programas de gobierno, qué objetivos tienen y qué resultados generan para la población. Sin embargo, hay que incorporar temas nuevos y estos tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías. En esta era globalizada donde estamos intercomunicados, el gobierno también tiene que asumir un papel distinto y aprovechar las nuevas tecnologías para comunicar. Sin embargo, dentro de ese proceso de comunicación es vital que exista información útil, veraz y oportuna. Por eso es que vamos a platicar el día de hoy y le presentamos a usted en el marco de la realización de la Semana de Transparencia que llevó a cabo el IFAI, la participación de David Ives, quien es activista por el gobierno abierto en Canadá y que estuvo presente en este evento. Durante los últimos años he estado pensando mucho en los gobiernos abiertos y datos abiertos y bueno, a mí me preocupa mucho este tema, no solamente porque yo siento que el gobierno abierto es importante, sino porque pienso que el gobierno es la institución más importante de una sociedad. Y la forma actual en la que operan los gobiernos hoy día es insostenible, de hecho, y si nosotros vamos a guardar y a preservar esta institución importante, necesitamos ayudarle a saber cómo pensar y cómo actuar de manera diferente. Así que cuando yo me dirijo a ustedes el día de hoy, lo hago como defensor, como blogger, sí, como alguien a quien le preocupan los datos abiertos, pero más que nada, les hablo como ciudadano, como alguien que se preocupa muchísimo acerca del futuro de mi gobierno y de todos los gobiernos que existen en el mundo. Así que bueno, me gustaría comenzar simplemente estableciendo un contexto general respecto a cómo funciona la información en el mundo en el que vivimos hoy día. 30 milisegundos es un periodo brevísimo de tiempo, pero de hecho es el tiempo promedio para el Google Search, hacer una búsqueda en Google. Cuando tú tecleas algo en Google, así de rápido te da el resultado. Pues esta es la expectativa que todos de menos de 30 años tienen en cuanto a lo rápido que deben recibir la información, y de manera que aumenta la expectativa de los abuelos también respecto a lo rápido que deben poder recibir información. Así que yo establezco esta expectativa porque hoy día en muchos lugares cuando tú pides acceso a información, el tiempo que te tienes que esperar no son 30 milisegundos, son un par de semanas, un par de meses, hasta 4 meses. Escuché que aquí en México hay un caso en particular que tengo en mente, y mucha gente en el mundo, donde llevan esperando 5 años. No, bueno, este es el orden de la magnitud que va mucho más allá de los 30 milisegundos. La razón por la que quiero comentar esto es porque muchas veces la gente habla y dice, si pudiéramos hacer que el sistema fuera un poco más rápido, nos funcionaría mejor. Y bueno, no importa cuán rápido consideren que pueden hacer el sistema, no va a ser suficientemente rápido. No va a ser suficientemente rápido porque la expectativa que tiene la gente respecto a recibir la información a la que se siente con derecho es mucho más rápido de lo que podemos darles. Tienes que manejar todas las ideas que tienes, regresar y empezar de la nada. Así que tenemos esta cita maravillosa de Internet que nos dice: Internet trata la censura como un daño y encuentra rutas para darle la vuelta. Así que si una computadora falla o alguien trata de cerrar el acceso a un servidor, pues simplemente hay que ver la forma de darle la vuelta hasta que obtenemos la información que necesitamos. Y la forma de resolver esto es porque el mismo principio aplica en la información en la población de una democracia. Y cuando nosotros no compartimos información o si simplemente nos toma muchísimo tiempo dar información que no estamos compartiendo porque francamente si me va a tardar 5 años darme información, pues no me la estás dando, ¿verdad? Bueno, me la estás dando, pero ya para cuando me la das, pues ya para qué, ¿no? Ni me importa ya. Entonces, creo que esta cita puede ser manejada como, yo alegaría, ciudadanos jóvenes interpretan las demoras como un daño y encuentran la forma de darle la vuelta. Y la razón por la que esto importa es porque yo no considero
Que sea un mundo bueno cuando la población vea un gobierno y diga, esto es algo que necesitamos darle la vuelta. Esto casi nunca termina bien, ni para un gobierno, ni al corto plazo para los ciudadanos. Por lo tanto, para mí, este es el problema en el que debemos pensar actualmente. Así que en la ciudad de Vancouver, donde he hecho cierto trabajo respecto a datos abiertos, tengo un consejero que me manejó una moción que dijo que vamos a hacer los datos abiertos, accesibles en estándares abiertos, y vamos a hacer un software que cree la ciudad con fuentes abiertas para que lo puedan utilizar otras ciudades. Y esto ha sucedido en muchos lugares, y yo quiero platicar un poquito hoy día respecto a las repercusiones de hacer algo así. ¿Qué está pasando en Vancouver? ¿Qué está pasando en otros países, en otros lugares? Porque hay dos temas muy importantes que quiero manejar. El primero, todos de alguna manera queremos, somos como nerds del acceso a la información, ¿no? No es como que todos los que vienen a esta conferencia no se interesen en ello, ¿verdad? Así que a menudo yo encuentro que los debates que tenemos en este tipo de conferencias son como muy restringidos alrededor de cómo podemos hacer responsable y que entregue cuentas un gobierno. Y no digo que esto no sea importante, pero la oportunidad en cuanto al acceso a la información y datos abiertos es mucho más amplia. Y la tendencia y la cantidad de la gente que podemos tener de nuestro lado es mucho mayor, entonces necesitamos expandir los horizontes. Y otra cosa que les quiero hablar es el concepto de datos abiertos, no solamente de entregar cuentas, sino mejor gobierno, mejores servicios, mejor economía. Y francamente, si México va a escalar hacia arriba y va a ofrecer los mismos servicios a sus ciudadanos que Canadá ofrece, va a tener que encontrar alguna manera de escalarlo. En un punto de precio radicalmente pequeño, porque ustedes no se pueden dar el lujo de darle la información a sus ciudadanos al mismo nivel que nosotros nos dan en Canadá, y lo sé porque el gobierno de Canadá tampoco lo puede hacer al nivel de presupuesto actual, así que todos vamos a encontrar algunas maneras más económicas de hacer las cosas que tenemos que hacer. Así que bueno, nada más para dejarles un lineamiento. Para mí, cuando estamos hablando de datos abiertos y acceso a la información, hay 3 leyes que debemos saber para que alguien pueda realmente ser considerado abierto. El primero es, si yo no puedo encontrar esa información, si no está manejada de alguna manera con un índice disponible en la red, no es abierta. ¿Sí? Si la tienes en una carpeta en tu oficina, pues qué padre, y me gustaría verla, pues sí está padre, pero eso no son datos abiertos, porque yo nunca voy a tu oficina, punto. Vamos, en este universo no existes para mí, no voy a ir a tu oficina. La segunda, si no se puede leer en una máquina, si no la puedo abrir en mi computadora, en un programa como Excel o un programa en Word, yo no quiero un PDF, si no está accesible en una hoja de cálculo, no es abierta. Si no la puedo usar, si no puedo jugar con ella, no es abierta. Así que debo poder encontrarla y debo poder manejarla o jugar con ella. Una vez que yo la manejo, si no puedo compartirla con mis amigos, si no puedo agarrar lo que hice, lo que descubrí interesante y no lo puedo compartir con alguien, tampoco es abierta. Así que debo poder encontrarla, debo poder manejarla, moverla y debo poder compartirla. Hasta que tengamos esos 3 criterios, estaremos en los datos abiertos. Si no, no. No podemos limitarnos a conocer solo el caso de algunas entidades federativas sobre el trabajo que vienen desarrollando en materia de acceso a la información. Siempre hay que ver hacia otros lugares y la importancia que tiene el aprovechar las experiencias que se están dando. Una de ellas está en Brasil, para lo cual vamos a compartir el trabajo que ha venido desarrollando en ese lugar José Eduardo Romão, defensor del pueblo de la Contraloría General de la República de aquel país sudamericano. Voy ahora a mostrarlos el portal de transparencia. Proporciona información detallada sobre la aplicación del presupuesto federal, sobre todo en términos accesibles a todos los ciudadanos sin necesidad de una contraseña o registro y un lenguaje sencillo. Esto es su mayor finalidad, que es el lenguaje sencillo. No es para especialistas, no es para juristas, no es para aquellos que se pongan con los datos, pueden interpretarlos, es para los ciudadanos. Por eso, el objetivo del portal es ser un mecanismo para combatir la corrupción, instrumento de control social, una herramienta para mejorar la gestión pública. Es lo que hago yo. Yo como ombudsman coordino una red
de 165 ombudsman en sus oficinas que intentan hacer un arreglo, una concertación entre los reclamos de la población, de los ciudadanos, con las necesidades de la administración pública, con los manejos de las políticas públicas, los manejos de los derechos para que podamos nosotros dar cumplimiento a los dictámenes constitucionales. Esta es una imagen de nuestro portal de la transparencia. Creo que se queda lleno de texto, pero se puede ver al alto que hay unas hojas que tenemos informaciones detalladas sobre cada parte de nuestro presupuesto, las fuentes de los recursos públicos que se quedan ya. Esto es destacando, subrayando empresas, la monitoración de los juegos, la Copa del Mundo a la derecha, las transferencias de recursos, los ingresos y los egresos de recursos públicos. Es un portal de la Copa porque tenemos una Copa del Mundo de fútbol para realizar y garantizar con transparencia que todos los ciudadanos pueden conocer lo que ha hecho con su dinero. Es la cantidad de accesos. En 2005, cuando fue creado el portal de transparencia, teníamos alrededor de 300.000 accesos por año. En 2010 teníamos un total de 3 millones por año, casi 300.000 por mes. Es un aumento, un incremento increíble de acceso que se constata lo que hacen con los datos que se tienen disponibles en el portal. Hay aquí una ONG que utilizan de los datos para producir escándalos, producir denuncias, producir noticias, malas noticias casi siempre para gobiernos, pero para los ciudadanos que se ve que se están utilizando los datos disponibles en nuestro portal. El periódico es materia en los periódicos, en los artículos que sobre precio encontrado con ayuda del portal de transparencia. Es una práctica diaria de los ciudadanos consultarnos, sobre todo aquel grupo que se interesa en la producción de noticias, de artículos, de informes. Muchas gracias por continuar aquí en Sociedad Transparente. Estamos hablando de algunas experiencias internacionales que se están dando en materia de derecho a la información. Ya hablábamos de lo que ocurre en Brasil, un país sudamericano que también está trabajando no solamente en el marco legal, sino también en lo que tiene que ver la forma de comunicarse a través de las nuevas tecnologías. Al respecto, se hace un énfasis particular sobre la importancia que tiene que trabajen los gobiernos municipales de cerca con los ciudadanos y que adopten prácticas de transparencia que sean oportunas, pero que también les sirvan a la sociedad en general para saber cómo ejercen los recursos públicos en los municipios. Al respecto habla Eduardo Romão, que como le decía es defensor del pueblo de la Contraloría General de la República de Brasil. Un blog que se vaya al portal para decir a todos que hay empresas que fueron sancionadas, que no son honestas, que no se pueden contratar más con la administración. Hay un conjunto de estas empresas que están prohibidas de contratar justamente porque cuentan de aquello portal. Aquí hay un detallamiento que no lo podemos ver con clareza, pero aquí se están las empresas que no utilizaron adecuadamente los recursos públicos en convenio con el Estado y ahora ya no pueden más contratar con el Estado. Y también me gustaría subrayar que hay un impulso al control social,
por este portal. Un impulso que se establece junto con los gobiernos estatales, municipales, sobre todo municipales, donde están los peores niveles de corrupción hecho con dinero público. Hay un programa que llamamos Ojo Vivo, el dinero público, cursos, educación a distancia para los niños. Hay un esfuerzo de movilización dirigida a los niños, a los jóvenes, para que, como nos mostró David, ellos transformen una transformación de los datos en algo que se ponen con informaciones vivas, con informaciones útiles para todos los ciudadanos. Me gustaría decir a todos que el marco constitucional brasileño de 1988 hay un rasgo muy importante que está presente en la otra constitución, que es la participación ciudadana. Esto es lo rasgo fundamental, la esencia de nuestra Constitución. Por eso en su texto hay distintos artículos, distintas normas y reglas que intenten contemplar la participación social. Yo voy a subrayar dos de ellos. En nuestro artículo primero se dice que todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio de representantes, los diputados, senadores, elegidos o directamente en los términos de esta Constitución. La primera vez en nuestra historia republicana se dijo que en Brasil se puede hacer la democracia participativa por las manos de los pueblos. El artículo 5 decimos que en inciso 14 queda garantizados a todos el acceso a la información y salvaguardado el secreto de la fuente cuando sea necesario para ejercicio profesional. Además, todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular o de interés colectivo general que se ofrecen en plazo señalado en la ley, bajo pena de responsabilidades, salvo aquello cuyo secreto sea imprescindible para asegurar la seguridad del Estado. Listo. Esto es lo marco que debe garantizar a todos los ciudadanos acceso a la información en mi país. Pero desde 1988 otras tantas leyes y normas fueron siendo producidas. Tenemos una línea del tiempo, la historia y la evolución del acceso a la información, lo del Transparencia Brasil. En 2000 tuvimos una ley de responsabilidad fiscal que tienen entre otras materias la rendición de cuentas nacional que se aplica a todos los entes federativos, la federación, los estados, los municipios, en todos los casos, en todos los poderes. Es un marco muy importante para nosotros porque establece reglas y límites que son para todos, límites a la contratación de los funcionarios públicos, los gastos, todos. En 2004 tenemos entonces la creación de nuestro portal de transparencia, que será objeto de mi presentación. El portal de transparencia es ya una decisión de gobierno de ofrecer a la población datos sobre lo que ha hecho sobre sus presupuestos, sobre lo que ha hecho en sus programas sociales, especialmente sobre todo lo que hace el gobierno. Entonces, esta línea de tiempo me gustaría subrayar en 2009 la elaboración de el proyecto de ley de acceso a la información, como un avance, una consolidación de este esfuerzo que intentamos hacer desde 2000, pero siempre respaldado, siempre con la
clara percepción de que la Constitución nos obliga a todos a producir un Estado democrático de derecho, un Estado que debe garantizar a todos los ciudadanos los derechos a la participación fundamental en la toma de decisiones del Estado. Entonces, en 2009, un consejo de transparencia, cuyos miembros son parte del gobierno, parte de la sociedad civil organizadas, proponieron elaborar un proyecto de ley cuyo contenido abarca los datos abiertos, la protección de datos, las distintas formas. Este proyecto de ley se produjo después de este consejo examinar la experiencia mexicana, la experiencia chilena, en especial los Estados Unidos, el Canadá. Entonces esto es una mezcla de las buenas prácticas que se establecieron con los tiempos en distintos países. Este proyecto no se promovió aún. Está en nuestro Senado, hay una lucha justamente porque este proyecto no solamente robustece la democracia brasileña, pero consolida definitivamente la democracia brasileña. Justamente por eso hay una lucha de algunas personas partidos, el grupo que no se pone a claras, una lucha para que este proyecto no se vaya a aprobar, no se vaya a concluir. En 2011 me gustaría subrayar 2011 porque el Brasil, como México, Estados Unidos, otros países, hace parte de una alianza por gobiernos abiertos que Open Government Partnership. Este es una alianza que están haciendo los países para que los ciudadanos puedan tener acceso a todo lo que ha hecho, para que los países puedan juntos producir avance en el mundo y conducir una democratización del Estado en todos los otros países. Y desde luego en este programa no podemos dejar fuera el caso de México. Al respecto platicamos con José Castelazo, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, quien se refiere a la importancia de llevar a cabo políticas públicas auténticas que vinculen a la transparencia con la consolidación de nuestro proceso democrático. Por favor. José Rafael Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Doctor, ¿cuáles son las resistencias que todavía se pueden ver a nivel nacional en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas? Bueno, yo pienso que una resistencia muy clara se llama miedo. El miedo a ser observado, a ser fiscalizado, a tratar de explicar las decisiones que uno toma. Es una cultura muy antigua la que tenemos en nuestro país para realmente no dar información. Hay un hecho que por muchos años funcionó en muchos sistemas políticos, que era el control de la información. Se decía, la información es poder. Entonces, ese hecho se cambia de protagonista. En lugar de que sea el gobierno quien controle el poder, que sea la sociedad quien lo haga. Eso requiere que la sociedad esté informada. Entonces hay una tensión natural entre el que toma las decisiones y las hace a nombre de todos y el que quiere saber qué es lo que está sucediendo. Hay una tensión natural. Normalmente algunos funcionarios se resisten, pero la ley es la ley
y hay que cumplirla, sobre todo desde el nivel del poder público legítimamente establecido. Cuando hablamos de transparencia gubernamental, no podemos dejar fuera el proceso de rendición de cuentas. Desde luego es fundamental, el acceso a la información permite tener un seguimiento puntual de las acciones de nuestro gobierno y la acción del gobierno que permita estar en una ventana, en una vitrina pública, todas las tareas que desempeña. Sin embargo, hay que conocer los resultados y el impacto que tienen dichas acciones. Por eso es que en esta trilogía, rendición de cuentas, transparencia y derecho a la información, es fundamental de acuerdo a lo que manifiesta José Castelazo. Cuando uno hace un cambio, por lo menos hay una generación de transición para que cuando se aplique el cambio sea necesario volver a cambiar. Es decir, la generación 1 abre las posibilidades de cambio, la 2 transita a ese cambio, la 3 lo aplica y la 3 asimismo se convierte en una nueva generación, en una 1 para profundizar ese cambio. El cambio social es lo que se lleva, por lo menos, una generación de transición. ¿Cuáles serían entonces estas áreas de oportunidad que se podrían ver de manera inmediata para poder avanzar en este tema? Muy rápidamente le digo que hay un nicho que es el electoral, que es importantísimo avanzar. Se ha avanzado mucho, se tiene un sistema de partidos, se tiene el IFE, se tiene el Tribunal Electoral, y así como en la federación en cada estado, pero todavía falta que los ciudadanos y los partidos se acoplen para perseguir fines sociales, no con las ideas del liderazgo de partido, sino con las ideas del liderazgo que la propia gente tiene. Eso abrirá mucho las posibilidades de un gobierno mucho más cerca y mucho más responsable con la gente. Así llegamos al final de este programa. Le recuerdo que estamos para servirle en la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla a través de nuestro teléfono 777-1122 y nuestra página de internet www.caip.org.mx. Estamos para servirle. Hasta la próxima.